Bueno, vamos a ir empezando este acto. La plataforma Valladolid contra la guerra, cuando convocamos este acto, lo hicimos porque coincidía con la cumbre de la OTAN de La Haya y nos pareció que era necesario hacer este acto y luego una concentración que tuvimos también después. No teníamos ni idea de lo que iban a hacer Israel, Irán y Donald Trump. No teníamos ni idea todavía de eso. Pero la verdad es que más motivo hay para luego salir a una concentración para protestar contra la guerra. Hace 2 meses y medio estábamos aquí en este mismo aula. Tuvimos una charla con Pere Ortega del Centro de las, donde nos detallaba y desglosaba el gasto militar del Estado español y las perspectivas de incremento del mismo que se avecinaba. Manifestábamos entonces nuestra disconformidad porque del 1,4% del PIB que tuvo en 2024, pues se quería subir a un 2%. Entonces ahora cuando se nos está intentando vender como un éxito las supuestas negociaciones dentro de la OTAN, que todavía no sabemos en qué quedará, y se nos dice que el 2,1% del Producto Interior Bruto va a ser un éxito, pues como entenderéis, si el 2%, subir del 1,4 al 2 nos parecía mal, subir al 2,1 otra vez no, pero nos parece también mal. Fernando Hernández Delgado, profesor de la Universidad Complutense, nos viene a hablar del pensamiento militar y de las épicas guerreras contra las épicas guerreras. Va a hablar un poco de todas las mentiras y manipulaciones que como por ejemplo las que estamos viendo ahora últimamente, cuando se nos cuenta, por ejemplo, que cuando Israel bombardea Gaza, cuando bombardea hospitales, se dice que es porque hay debajo de los hospitales hay instalaciones de Hamas. Sin embargo, recientemente ha habido una bomba de Irán que ha caído en Israel, que ha caído cerca de un hospital, y enseguida estos mismos que dicen que bombardean los hospitales en Gaza porque hay truco debajo, pues se dicen que es un crimen de guerra. Otro ejemplo del tema de las manipulaciones, cuando Israel o Estados Unidos bombardean las instalaciones, bombardean Irán, nos dicen que solo atacan las instalaciones nucleares estratégicas, que lo que buscan es negociar e incluso se atreven a decir que lo que están buscando es la paz. Por cierto, no sé si alguna de los que estáis aquí habéis oído algún jefe de gobierno de la Unión Europea condenar el bombardeo que hizo Estados Unidos sobre Irán sin previo aviso. Yo por lo menos no he oído a ninguno. Lo que sí que he oído es a nuestro ínclito ministro de Asuntos Exteriores, señor Álvarez, cuando Irán ha respondido y ha bombardeado las bases militares que Estados Unidos tiene en la zona, pues ahí sí ha condenado. Pues bueno, de todo esto de las manipulaciones y de otras cosas, como por ejemplo que cuando Estados Unidos exige a sus aliados que aumenten el gasto militar, siempre lo que realmente ha querido es relanzar su industria armamentística. De los argumentos, nos va a hablar también de los argumentos justificativos de ese ardor guerrero, también de los argumentos en pro del pacifismo, ¿por qué no? Y de todo eso trata el libro que presentamos y os dejo con Fernando para que os cuente. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por este acto tan hermoso. O sea, salir del acto e incorporarnos a la manifestación creo que es un ejercicio precioso precisamente de militancia en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, mi intervención va a versar sobre todo en una especie de análisis del militarismo, pero no desde el punto de vista político-ideológico, sino que intento hacer un análisis cultural. O sea, por ejemplo, una de las preguntas que han surgido en bastantes presentaciones del libro, bastantes conferencias que he ido dando,
ha sido por qué, por ejemplo, tanta población joven está cada vez más sensibilizada contra, por ejemplo, el cambio climático, la contaminación, el maltrato animal, etcétera, que corre como una especie de mancha de aceite, y sin embargo no hay de manera paralela una sensibilización parecida con el tema del comercio de armas, el rearme, etcétera. Esa es un poco, para mí, es un poco la gran pregunta que nos deberíamos hacer ahora. Una respuesta que adelanto, y yo creo que también es una especie de feo, un tanto optimista, pero creo que bueno, es relevante. Lo he estado viendo, por ejemplo, a raíz de las, si habéis leído las declaraciones de Greta Thunberg durante la flotilla, cuando preparaba la flotilla y durante y después. Ella se ha ocupado de establecer una relación directa entre la destrucción del planeta y precisamente la destrucción de vidas humanas. Y yo creo que eso es importante, y cada vez más población joven está, digamos que, sensibilizada en este sentido, de vincular precisamente el cambio climático, destrucción planetaria y destrucción de vidas humanas. Destrucción de vidas humanas con las guerras actualmente que estamos viviendo y con las guerras futuras que están siendo sembradas precisamente con estas iniciativas de rearme. Claro, la cuestión se trataría de intentar analizar los mecanismos por los cuales resulta tan fácil a estos mecanismos de propaganda a convencernos de que la única solución para los conflictos es una solución armada y que debemos armarnos precisamente para la paz, ¿no? Es la máxima para conseguir la paz, es decir, aquella máxima de sí misma que para él, ¿no? Y eso es lo que me interesa, es decir, indagar un poco a nivel cultural en cómo nos hemos educado y cómo hemos naturalizado esa actitud, digamos, de justificar o de entender como natural que la solución de cualquier conflicto es la guerra y que la solución para ella es precisamente armarnos. Eso es lo que más me interesa. Entonces no va a ser una intervención muy político-ideológica, no voy a hablar demasiado, prácticamente nada de la OTAN, voy a hablar un poco de otra serie de cosas que es lo que han hecho que naturalicemos de alguna manera la guerra. Si naturalizamos la guerra, estamos naturalizando, por ejemplo, esas doctrinas de las causas justas, de las llamadas guerras justas. Si nos vamos 2 años para atrás, y es cuando yo empecé a escribir este libro, fue a raíz de la invasión rusa de Ucrania, y podíamos leer en las planas de los periódicos diariamente cómo los principales articulistas de este país nos animaban precisamente a apoyar al régimen de Zelensky con armas desde un punto de vista moral. Es decir, lo moral era apoyar a Zelensky. Cuando había alguien que sugería, bueno, vamos a ver si hemos llegado hasta aquí, tenemos que analizar qué ha pasado antes. Es muy curioso porque hice un repaso, bueno, lo podemos hacer enseguida, no sé, es bastante fácil, pero hice un repaso exhaustivo de las voces que se elevaban. Entonces, cualquier voz que pedía solamente reflexionar sobre las causas del conflicto de Ucrania, cómo se había llegado hasta ese momento, que había pasado antes, hasta el 2022, eran tildados inmediatamente prácticamente de prorrusos, ¿no? De partidarios de un bando. Y eso también me dio mucho que pensar, porque ahí actuaba una especie de binarismo, es decir, es el binarismo típico del militarismo, o estás conmigo o estás contra mí, no hay matices, no hay tiempo para pensar, incluso eso se justificaba moralmente. Eso me llevó también a la pregunta filosófica de ¿hay alguna guerra justa? O sea, ¿pensamos que hay alguna guerra justa? ¿La guerra puede ser moralmente buena? Eso es porque eso es lo que se estaba jugando, digamos, en el terreno filosófico con esas justificaciones del apoyo a Ucrania. Lo que hemos visto después, a partir de los atentados de octubre del año siguiente, después de la guerra, la agresión rusa ocurrió en el 22 y a partir de octubre, lo que nos hemos encontrado precisamente es con que esos mismos, aquellos mecanismos justificadores de la guerra, siguen trabajando para justificar lo que está ocurriendo ahora. Y sin más preámbulo, pues voy a empezar un poco con la conferencia. Hay un personaje, voy a seguir un poco, doy clases en la universidad, tengo la suerte de dar clases en la universidad y voy a utilizar un poco como apoyo estas imágenes, pero también mis clases son muy participativas, entonces me voy a atrever, aunque este edificio y esta sala es imponente por lo señorial que es,
con toda la historia que podemos ver en aquellos libros que hemos estado mirando con Sandoval, sí que voy a haceros preguntas, voy a pediros colaboración, digamos, en la conferencia. Hablaba antes de binarismo, ¿no? Nosotros contra ellos. Y concretamente con el episodio del apoyo militar a Ucrania, siempre se volvía a dar, digamos, esa frase tan manida que se utilizó en la Primera Guerra Mundial y que se ha seguido utilizándose en toda guerra. Es decir, vamos a situarnos, yo digo la historia contemporánea, vámonos a 1914, vamos a Gran Bretaña y vamos a ver, por ejemplo, los primeros objetores de conciencia en Gran Bretaña. Tenemos unos muy conocidos y uno de ellos era Lytton Strachey, que es el escritor que veis aquí. Lytton Strachey se negó a ser movilizado para la guerra y le hicieron un consejo de guerra. Le sentaron en una sala, imaginaos una sala tan señorial como esta, pero con un sable aquí delante, y Jorge y yo, más otros dos, serían mandos militares, ¿no?, del ejército británico. Entonces la pregunta que le hicieron a Lytton Strachey, que además, por cierto, era abiertamente y ostentosamente homosexual, es decir, él no hacía ninguna ocultación de su condición, su opción sexual, la primera pregunta que le hicieron es: dado que usted se niega a ir a la guerra, ¿qué pasaría si, imagínese usted, que está usted en su casa con su hermana y aparece un soldado alemán, irrumpe en su casa e intenta violar a su hermana? En este momento, lo que Lytton Strachey lo que hizo, fijémonos un poco en el carácter capcioso de la pregunta, porque es el que justifica toda guerra. Es decir, se abstrae, digamos que se idea una situación completamente intemporal y absurda, ¿no?, y además muy individual, tiene que ver además con la hermana, hay una mujer siempre de por medio, etc. Pero se abstrae de toda contextualización histórica de por qué se ha llegado a esa situación, por qué hay un soldado alemán que ha entrado en ese momento en la casa de Lytton Strachey. Y Lytton Strachey, haciendo gala de esa ostentación que os comentaba de su opción sexual, dijo: ¿qué haría yo entonces si un soldado alemán se abalanza sobre su hermana? Pues yo me interpondría. Al decir eso de me interpondría, se arrancaron carcajadas en público, arrancaron carcajadas sobre todo los amigos de Lytton Strachey. Lo que me interesa esta anécdota para reflejar que Lytton Strachey rompió ese binarismo, esa polarización, y lo rompió con el humor. Entonces, es lo que necesitamos ahora, yo creo, y hemos venido siempre necesitando. Frente al binarismo militar, el militarismo, romper, abrir una tercera vía, y muchas veces esa tercera vía es precisamente el humor. Siguiendo con el análisis, ya empezando con el análisis cultural del militarismo, este es un libro que para mí fue muy importante y creo que desgraciadamente no es muy conocido. Es un libro de un historiador alemán, se llama Josh Moss, y se llama Soldados Caídos, y analiza, digamos, él utiliza un concepto que se llama el mito de la experiencia de guerra para analizar los procesos militaristas, sobre todo en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Guerra Mundial. Este libro, fijaos, es muy interesante porque, volviendo un poco a lo de antes, es decir, la guerra tiende a justificarse y a plantearse, y tiende a plantear esos dilemas morales, digamos, esos procesos militaristas, cuando se está dando la guerra. Es cuando supuestamente ese soldado alemán ha irrumpido en tu territorio o ha invadido tu patria. Pero realmente el discurso de la guerra se trabaja en tiempo de paz. Y eso es lo que miró precisamente Josh Moss. Es decir, el discurso de la guerra, lo que hace posible que naturalicemos la guerra y que cuando llegue una guerra optemos precisamente por esa solución armada y veamos como natural que hay que armarse y que hay que combatir, se naturaliza en tiempo de paz. Si se naturaliza en tiempo de paz, lo que hizo Moss es precisamente analizar ese periodo entre guerras y fijarse, por ejemplo, en los cementerios militares. Y aquí tenéis, por ejemplo, una imagen del Monumento a los Caídos en un cementerio en Trieste en 1934, en el periodo de guerra. Esto, que se construye en tiempos de paz, es lo que está generando precisamente el discurso y está reforzando el discurso de la guerra. Ahora ya os pregunto, ¿qué veis aquí? ¿Qué es lo que os sugiere? Monumento a los Caídos, Trieste, 1934. Así veo un poco de agua. ¿Qué es lo que nos viene a la cabeza? ¿Cómo podemos analizar esta imagen? Solo son nombres.
Eso es lo primero. Entonces hay una relación muy estrecha entre la guerra, la violencia, las armas y los valores. Eso es una asociación importante, es decir, una imagen nos está dando claves. No hay una sola mujer, son valores. Más cosas que podemos decir de este monumento. A ver, más cosas que nos llamen la atención. O sea, intentamos ser un poco, poner una mirada extraña, como si fuésemos un extraterrestre que llega y dice, bueno, ¿y esto? Curiosamente no se debe dibujar más solamente un escudo, como que quisiera decir, nos defendemos. Sí, hay un escudo, pero además ese escudo ¿de qué tipo es? Griego, ¿no? Hay aquí una referencia a la antigüedad clásica. Entonces, fijaos un poco el bagaje cultural tan grande que hay en la carga cultural tan grande que hay en esta imagen. Estamos pensando en los poemas homénicos, estamos pensando en el Ilíada. O sea, es toda la historia, todo ese bagaje cultural a favor de un discurso justificador de la guerra, ¿no? ¿Qué más? Una cierta erotización. ¿Qué? Una cierta erotización de toda la estructura. Vale, pero ¿por qué hay una cierta erotización? ¿Qué elemento clave hay? Están desnudos, ¿no? O sea, son hombres desnudos. Con lo cual nos puede llevar, dando un salto, a una cierta erotización. Ha habido gente que ha visto aquí cierta iconografía gay, incluso, ¿no? O sea, quiere decir que bueno, son muchos hombres muy juntos y desnudos. También hay una referencia a la antigüedad clásica y a la juventud. También son cuerpos jóvenes, no son cuerpos viejos, son cuerpos jóvenes, ¿no? Supuestamente son los caídos, ¿no? Son los caídos de la patria que han caído en la guerra y con los cuales de alguna manera estamos en deuda. El discurso de los caídos, el discurso de la muerte, el discurso de los ausentes, ya lo sabemos, por ejemplo, Millán Astray, por ejemplo, ¿no? Jefe del cuerpo colonial del primer cuerpo colonial español, está muy presente en esto. Es decir, estamos un poco en deuda con esos caídos. Y el primer caído es ese hombre que están sosteniendo, ¿no? Ese guerrero que están sosteniendo en ese momento. También hay una cosa ahí, no sé si surgió en alguna charla, pero alguna otra imagen que hace que simpaticemos emocionalmente con esta estructura, digamos, casi arquitectónica, escultórica. ¿Eh? El casco es un poco la referencia a los griegos, ¿no? Que decíamos antes. Están socorriendo a un compañero, ¿no? Entonces hay una especie de solidaridad del grupo armado, ¿no? Y eso es importante porque eso también funciona en las dinámicas militaristas y esto ya funciona en plena guerra. Ya no me estoy refiriendo a tiempo de paz, sino en plena guerra. Es decir, la cohesión interna de los grupos amenazados. Entonces, ante la amenaza uno se une y eso es un valor también emocional importante. Pero bueno, esta gente se está sacrificando, ¿no? Han sido sacrificados. Pero el tema es por qué, ¿no? Tiene que haber una causa justa que esté detrás. Y a lo mejor esta imagen ya nos da la idea, ¿no? Este es un monumento, es una escultura que está en un instituto en Berlín. Todavía está hoy, o sea, tiene un sentido educativo de cara también a los jóvenes alemanes. Y es un memorial de los caídos de la Primera Guerra Mundial que está en 1920, que se levantó, se construyó y se expuso en 1928. Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? Otra vez vuelvo con las preguntas. El descanso, el sosiego. ¿Perdón? Descanso. ¿Eh? Descanso, sosiego. Descanso, claro, descanso que es prácticamente la muerte, ¿no? Hay una continuidad de ese descanso que es casi la situd muerte. Hay más cosas. La obsesión de la patria. La patria. La patria, pro patria, ¿no? Dulce y doloroso es morir por la patria, ¿no? Entonces, esta es importante porque es la causa de ese sacrificio, es la patria. Entonces, no nos olvidemos que el Estado-Nación, durante mucho tiempo, nacimiento y desarrollo, era realmente la causa justa de la guerra. Es decir, ha habido historiadores alemanes que llegaron en aquel entonces, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, se hablaba de que la guerra era la higiene de los pueblos. O sea, la capacidad de guerrera era una característica, debía ser una característica viril, digamos, de fuerza de las naciones, de los estados-nación que se estaban desarrollando, ¿no? Eso es importante también. Pero frente a esto, perdón, había gente que estaba manifestando su crítica. En el libro lo he intentado, es decir, no solamente describir lo que pasó, las justificaciones de la guerra, la naturalización del discurso de las armas, sino también aquellas voces
recuperar, como historiador, me ha interesado recuperar aquellas voces críticas con la guerra. ¿Y qué mejor voz crítica con la guerra que la gente que la sufre? O sea, que estuvo en la trinchera, que estuvo en el campo de batalla, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este cuadro, que es la trinchera de Otto Dix, el pintor expresionista en 1923. Este cuadro revela lo que es la realidad de la guerra. Es decir, la realidad de la guerra no es aquella estampa clásica, más o menos bella, etc. La realidad de la guerra es esto. Y lo estamos viendo día a día. Es muerte, es tristeza, es dolor, es sangre. Esa es la realidad de la guerra. Y esa es la realidad de la guerra que reflejó en esta pintura Otto Dix, ¿no? el pintor Otto Dix. Esto tiene que ver, bueno, ¿qué veis aquí un poco? ¿Qué nos llama la atención de este cuadro? Quizá daré una pista. ¿Por qué ese formato? El caos, lo que es el caos, la guerra, los cuerpos descompuestos, el barro mezclado con la carne descompuesta, pero el formato, ¿qué nos sugiere? Es un retablo como los de Van der Weyden o como los de Greenwald o todo eso. Es un retablo, efectivamente, y eso nos habla de la denuncia también que estaba haciendo Dix, de la participación y justificación de las iglesias institucionalizadas en los diversos estados-nación en las guerras. Es decir, aquí recordamos también una cosa, y es que es la creación de los cuerpos de capellanes castrenses. Por ejemplo, en el ejército francés de las tres religiones, ¿no? Judaísmo, protestantismo y catolicismo. Es decir, la implicación de la guerra en la justificación, perdón, de la iglesia en la justificación de la guerra. Antes hemos visto un cementerio, ¿no? La imagen anterior es un cementerio, evidentemente católico en Italia. Es decir, que esa relación también intentaba presentarla, en este caso, Dix. Aquí tenemos otro grabado, que es anterior, de Alfred Kubin, austríaco, se titula La guerra. Y fijaos, utiliza un poco los mismos elementos clásicos de antes, pero para hacer una crítica a la guerra. ¿Qué nos dice esta imagen? ¿Qué nos viene a la cabeza? ¿Alguna palabra, un término que venga a la cabeza? Discóbolo. Bueno, pues por la torsión esa que hace la cintura, puede ser. Que va avasallando. Que va avasallando porque va pisando el terreno y lo va aplastando con esa especie de botas gigantescas que tiene, ¿no? A mí me ha recordado también esa canción de Mercedes Sosa, que creo que me parece que está basada en un poema de Nicolás Guillén, no sé si me equivoco, y si me equivoco me corregís, por favor, que es la guerra es ese monstruo grande que pisa fuerte, ¿no? Entonces yo podía ser una buena, digamos, una buena relación, podríamos establecer una cierta correlación con esta imagen. Bueno, retomamos un poco, digamos, analizando la naturalización de la guerra, pero lo hace a través de el tipo de paz, pero lo hace a través de un término que él denomina al mito de la experiencia de guerra. Es decir, una cosa es el mito de la experiencia de la guerra, donde puede aparecer la guerra en su versión estéticamente más hermosa, atractiva, emocionalmente también atractiva, etc. Y otra cosa es la realidad de la guerra, que era lo que habíamos visto antes con Otto Dix, ¿no? George Moss también habla de que a la hora de naturalizar la guerra a partir de ese mito de la experiencia de la guerra y esas características estéticas atractivas, más o menos atractivas, hablaba también de cómo se banaliza la guerra. Y se banaliza, por ejemplo, a través del juguete, ¿no? Los soldaditos de plomo nacen a finales del siglo XVIII, pero en este momento, después de la Primera Guerra Mundial, durante y después, sobre todo después, es cuando se populariza. Entonces pensad que la guerra, el discurso de la guerra, con esa vistosidad de los uniformes, etc., llega hasta cada hogar de clase media, alta por supuesto, y clase media en Europa. Entonces eso también está formando conciencia y está posibilitando una naturalización, ¿no? Ver toda esa solución armada, las guerras, los uniformes como algo natural, como algo necesario. Y aquí tenéis, por ejemplo, este juego de soldados canadienses que se popularizó, que es precisamente de esa época. Dentro de la banalización tenemos un caso muy curioso, que es el de la mariquita legionaria. La mariquita legionaria todavía no se había inventado la muñeca Mariquita Pérez, tan famosa. Pero estamos con un recortable, que es un recortable de 1922 en España,
pero es un recortable que se basa en un modelo de un recortable británico, también más o menos conocido. Es decir, podemos rastrear, digamos, la historia de este recortable. Entonces no están inventando nada en España, se están apoyando en un personaje femenino al que se vestía, etc. Esta es la llamada maniquita legionaria en 1922. El recortable se conserva actualmente como fuente histórica, y esto es también la importancia de los objetos a la hora de hacer historia, es decir, analizar los objetos físicos, ¿no? ¿Quién nos llama la atención de esta mariquita legionaria? Muchas cosas, supongo, ¿no? Lleva una cabeza colgada la lleva colgada de la mano, y la cabeza es curiosa porque además, fijaos que hace una especie de striptease, ¿no? Y si se quita el chaquetón aparece la cabeza, ¿no? Que lleva escondida, ¿no? Es un juego también con el que se puede jugar, ¿no? Porque estos recortables se vestían y se desvestían. Una cabeza de alguien, sí, efectivamente parece de otra etnia. ¿Qué más vemos aquí? Es una señora bien, ¿Cómo? una niña bien, con reloj de pulseras, no se ha despeinado, pero tiene una cabeza en la mano y no le da ninguna importancia. Es como... Sí, es una niña bien, con un lacito monárquico, sí, sí, como sí. que tuviera una muñeca. ¿Y qué más vemos? Que hay en Más enemigos a derrotar. No digo mucho, pero supongo que os referís a los dos niños maniatados. Además, para respetar la paridad de géneros niño y niña, ¿veis? Y bueno, por supuesto la bandera, etc. Bueno, reflexionemos un poco sobre esto, ¿no? Es decir, es un recortable, o sea, está dirigido a las niñas, no lo olvidemos. Es decir, hay una relación muy clara entre militarismo y patriarcado, si queréis. Recordéis que habíamos empezado hablando de esos varones desnudos, jóvenes, etc. Pero el discurso militarista se dirige también a las mujeres. Es decir, que las niñas y las mujeres también pueden interpretar este discurso, porque su papel a la hora de justificar la guerra va a ser muy importante. Es decir, ya sabéis, las viudas de guerra, las madrinas de soldados, etc. Es decir, ahí hay una participación también activa muy importante, aunque se les prohibiese durante mucho tiempo empuñar el arma. Podríamos pensar que esto es algo sangriento, que nos repele y que nos cuestionamos, ¿no? Bueno, pero esto sucedía, no sucedía. Bueno, pues la gente de esta época, en 1922, estaba familiarizada precisamente con esto. En 1922 lo que estaba pasando a partir de, ya sabéis, de la guerra del desastre de Anual, en el verano de 1921, se dieron operaciones de batallones expedicionarios reclutados en la península para ir recuperando el terreno que se había perdido, el terreno en el protectorado a manos del Krim. Entonces se dio, digamos, todo un proceso de recuperación de territorios. Según se estaba dando ese proceso, se estaba publicitando en la prensa, y concretamente en la prensa gráfica. Este es el gran momento de los reporteros gráficos. Tenemos grandes reporteros en este momento destacados en África. Tenemos a Alfonso Sánchez García y su hijo Portela, también destacados en África. Tenemos Campúa, por ejemplo, que es el que firma esta foto. Entonces, como veis, estas escenas en estas revistas de gran tirada eran familiares, y eran escenas en este caso que vemos a unos niños hechos prisioneros. Es decir, el concepto de niño prisionero, de niño, digamos, en teoría aliado o perteneciente a las jarcas rifeñas que decía del Krim, está en esta imagen. Y luego, claro, vamos a pasar lo de las cabezas, ¿no? Lo de las cabezas, ¿por qué las cabezas cortadas? Bueno, pues aquí tenemos esta fotografía que nos despista un poco a primera vista y que nos va a servir también para explicar un poco los mecanismos de propaganda que decía Jorge. Porque vemos aquí, este es un recorte, la fotografía ha ido dando muchos tumbos desde los años 20. Este es un recorte del Corriere della Sera, de un periódico en el año 37, un periódico conservador en el cual no se lee nada en el pie de foto, pero lo explico. El título es Monstruosidad Roja, aparecen unos soldados con unas cabezas, ¿no? Y lo que se dice en el pie de foto es que esos soldados, esos aparentes soldados, son comunistas internacionales que están sosteniendo las cabezas de buenos españoles. Eso es lo que viene a decir el texto.
Yo creo que sabéis, muchos y muchas de vosotros sabéis, que esa foto realmente no tiene nada que ver con el año 37-38. Es una foto de los años 20, donde quienes aparecen ahí son legionarios con cabezas precisamente de rebeldes rifeños, ¿no? Por lo que vuelvo un poco a la maniquita legionaria de antes, ¿no? Era algo que ya estaba presente, ¿no? De que de alguna manera esas imágenes ya estaban presentes entre la gente, ¿no? Bueno, podemos pensar quizá que, fijaos un poco en los mecanismos de propaganda. Una misma foto puede ser susceptible de ser utilizada para diversos fines por diversos agentes. Esa es una de las características también, en relación con lo que decía Jorge, de los mecanismos de los militaristas. Es decir, se utilizan imágenes, se manipulan, se hablan de presuntas matanzas ante las cuales hay que es preciso precisamente reaccionar, ¿no? Reaccionar de manera violenta, ¿no? Casi todas las... lo hemos visto en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Desde la matanza de Bucha en Ucrania, pero también la hemos visto en las matanzas, digamos, también en Kosovo, etc. Fijaos que no intento minimizar las matanzas, ni negarlas, sino solamente reflexionar sobre la manera en que son utilizadas para convocar una respuesta violenta. Eso es un poco y esto es lo que estaba ocurriendo en este momento. Esta fotografía se descontextualiza y se explica de una determinada manera para justificar el apoyo armado precisamente al régimen, al sector, al bando que se había levantado contra la Segunda República. Bueno, podríamos pensar quizá que hay una cosa, siempre lo utilizo, digamos, aprovecho para decirlo en las presentaciones y en las charlas, pero es precisamente que nos acordamos poco de nuestra memoria colonial en este país. Es decir, en las leyes de memoria histórica, por ejemplo la última de memoria democrática, que es del año 22, se supone que una ley de memoria, si es memoria, sirve un poco para recordar, el país recuerda a sí mismo y recuerda lo que fue. Pero no hay ni rastro de la memoria colonial en la ley de memoria democrática actual. Y fijaos un poco con Cuba, Filipinas, África, etcétera, el protectorado marroquino. Podríamos pensar que nadie se acuerda de esa memoria, ¿no? Pero sí hay gente que sí se acuerda. En Madrid, por lo menos, sí que se acuerda, ¿no? Es decir, este es un monumento que se levantó en Madrid en el 2022 y es un monumento de homenaje a la región, ¿no? Es el cuerpo colonial que precisamente era responsable de esas prácticas brutalizadoras de guerra, según también el término que utilizaba George Moss, ¿no? Bueno, voy a ir pasando. Aquí he utilizado, y hablo de ello en el libro, un proceso militarista, y vuelvo a lo de antes, aquellas reacciones que se daban contra aquellos críticos a la guerra de Ucrania. Es un proceso binario. Si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces hemos vuelto a vivir, yo sí creo que estamos volviendo a vivir un poco, quizá hace 2 años era más evidente, esa exclusión de aquella voz crítica. O sea, la voz crítica que se plantea reflexionar, que se plantea cuestionar esas medidas militaristas, queda completamente excluida, ¿no? Este es un libro interesantísimo de Lillian Hellman, que era una guionista de Hollywood, que era la mujer de Dashiell Hammett, que fue, junto con Dashiell Hammett, fue procesada precisamente por el Comité de Actividades Antiamericanas. Estamos hablando de los años 50, finales de los 40 y años 50, ¿no? Este libro significativamente se llama Tiempo de canallas, ¿no? Y son canallas, ¿no? Estaba diciendo Lilian Hellman, son canallas, ¿no? Porque para justificar esas agresiones armadas, esa posición militarista, estaban excluyendo, ¿no? Y condenando al ostracismo y encarcelando a cualquier voz crítica, ¿no? Empezando por los 10 de Hollywood y empezando por tantas voces críticas contra la guerra en plena Guerra Fría, ¿no? Que es un gran formato, digamos, simbólico de esa exclusión del binarismo, ¿no? Incorporo también unas reflexiones interesantes sobre el rearme, ¿no? ¿Qué significa el rearme? ¿Qué significan nuevas armas, ¿no? Se suele decir que las armas no son ni buenas ni malas, ¿no? O que los inventos o las invenciones científicas no son ni buenas ni malas, ¿no? Y eso es un absurdo. Es decir, en el propio objeto que se crea está ya la mano que lo produce, que lo va a utilizar, mejor dicho. Entonces, eso es un absurdo muy establecido. Si tú fabricas, si en el 2010 se fabrica la bomba de 10.000 kilos que ha sido utilizada antes de ayer, es para tirarla. Y para tirarla en determinadas condiciones. ¿Qué cosas buenas se pueden hacer con una bomba de 10.000 kilos? No sé, no creo que haya muchas.
Esto es un poco lo que ha pasado con este avance tecnológico, lo militar, que viene sucediendo de los años 90 del siglo XX. Y aquí hay un invento fundamental que es el dron. El dron tiene mucha relación con el panóptico, es un ojo que mira pero al mismo tiempo mata. Es un ojo que mira y al mismo tiempo mata, ¿no? Controla y mata. Está revolucionando toda la tecnología militar, lo estamos viendo ahora. Se producen además de manera cada vez más barata. Y eso tiene un peligro tremendo y ya lo estamos viendo actualmente. Hay una cuestión, estos son dos autores que han reflexionado precisamente sobre los drones, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, fijaos, en las luchas, por ejemplo, de la guerra convencional, casi siempre suele haber un cuerpo a cuerpo, ¿no? En este caso no hay ningún cuerpo a cuerpo, es decir, un piloto de dron puede estar en Nevada, en Estados Unidos, manejando un dron que está matando en Afganistán. Entonces, con lo cual se consuma una cosa muy importante, que es la distancia. Entonces, al generar esa distancia se genera una no emoción. Y eso es importante. No se genera ninguna emoción. Se puede matar impunemente. Se puede matar impunemente como si fuese un juego. Y lo que han examinado estos autores es que los pilotos de dron se entrenan con juegos. Ya sabéis que muchos pilotos de drones en Ucrania, de los primeros que salieron y en Rusia, eran jóvenes que jugaban con juegos de ordenador y que se aprovecharon de esas habilidades para pilotar los drones. Entonces, tenemos un juego y tenemos un continuum y una especie de contigüidad entre el juego y la guerra, y eso es peligrosísimo. Estábamos hablando antes de banalización de la guerra, el juego y la guerra. Es decir, un piloto de dron puede entrenarse con un juego y luego cuando le toca trabajar en su jornada laboral, matar, y luego vuelve al juego. Entonces es una especie de continuum interesante a la hora de tenerlo en cuenta. Suelo terminar el libro con una especie de, como historiador, también he recuperado muchos casos, como los que os comentaba antes de los pintores expresionistas, de Dix y del otro pintor que os comentaba, el otro grabador, para ver que hay esperanza, porque si miramos hacia el pasado también hay voces críticas que se alzaron contra la guerra, ¿no? Esta es una de ellas, que es Berta von Suttner, por Premio Nobel de la Paz. Fue la escritora de un libro que todavía se sigue reeditando, la autora de un libro que todavía se sigue reeditando, que es Abajo de las guerras. Una gran premonición sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una gran incomprendida, ¿no? Era una mujer, ¿no? Pensemos que aquí también tenemos un vínculo muy importante entre el feminismo y el antimilitarismo, ¿no? Aquí tenemos otro personaje que es Randall Park, que era un anarquista estadounidense, cuyos libros ya se han traducido recientemente al español por primera vez. Y él fue autor de una frase famosa, por la que es sobre todo conocido, que es: la guerra es la salud del Estado. Volvemos un poco a esta, y es la salud del Estado, si os dais cuenta. En este caso, por ejemplo, por los beneficios económicos, los beneficios políticos que generalmente suelen obtener los Estados y los contextos bélicos, y los contextos de binarismo militar. Una mujer importantísima, hablando de esa conexión entre feminismo y antimilitarismo, es Teres Guinea, es Virginia Woolf, autora sobre todo de este libro, que es toda una crítica de la guerra, que es Teres Guinea, que también es importantísimo. Virginia Woolf se sitúa como una extraña ante la guerra y nos propone: miremos los ejércitos como una extraña, como unos extraños, miremos todo lo que se refiere a las armas como extraños. Y miremos un desfile militar como un desfile de gente extraña, gente que se disfraza, que se pone plumas, que se pone entorchados, que se mueve espasmódicamente. Eso debería extrañarnos, ¿no? Y eso es lo que propone Virginia Woolf. Simone Weil es otra figura importantísima y es un tanto incómoda, si queréis, para la izquierda, porque era una mujer que ya sabéis que se posicionó en favor de la República, tomó las armas como miliciana y fue al frente de Aragón. Pero lo que vio, tanto la retaguardia de Barcelona como el frente de Aragón, le hizo replantearse esa causa justa de la guerra. Porque vio las matanzas que también se estaban cometiendo en el bando republicano. Eso la hermanó de alguna manera a través de un intercambio de cartas con Georges Bernanos, el francés, que había experimentado, digamos, la experiencia contraria. Es decir, él había apoyado al bando franquista, había viajado a Mallorca y al ver las matanzas de los franquistas se salió, digamos, de esa causa. Esto es importante para que distingamos entre causas y guerras. Causas justas y guerras justas. En mi opinión, no hay ninguna guerra justa. Causas justas puede haber, por supuesto,
pero guerras justas ninguna, porque la lógica de la guerra es injusta de por sí. Ese exterminio nunca puede ser moralmente buena, esa aniquilación del otro. No, en ese sentido, por eso, hasta cierto punto, Simone Weil, digamos que es un tanto problemática. Y luego tenemos, por ejemplo, una persona que, y sobre todo pensando en la actitud de los verdes alemanes, que son los grandes sostenedores ahora mismo del esfuerzo bélico del rearme, junto con el Partido Socialdemócrata y los liberales, por supuesto, pero están ahí detrás y también están callados por el genocidio palestino. Bueno, en su momento hubo una fundadora de los verdes, de la que prácticamente nadie se acuerda ahora, que fue Petra Kelly. Petra Kelly fue la fundadora del ecofeminismo, ¿no? Entonces, en Petra Kelly se da una conjunción perfecta entre feminismo y antimilitarismo. Petra Kelly es una figura que evidentemente no tiene nada que ver con sus herederos actuales. Y luego tenemos a Christa Wolf. Ya sabéis que fue una autora de la República Democrática Alemana, que también pasó, digamos, esas dificultades de, al ser una persona, digamos, que intentaba sustraerse al binarismo de la Guerra Fría, fue criticada por ambos bandos, por la República Federal, por voces de la República Federal Alemana y voces de la República Democrática. Y Christa Wolf, volviendo a la antigüedad clásica, utilizó precisamente la Ilíada para componer esta novela tan hermosa, que precisamente está ambientada en la Guerra de Troya, y hace una especie de revisión de esos personajes clásicos, ¿no? Casandra, ya sabéis que es la hija de Príamo, que es la que está condenada o fue castigada a prever el futuro, ¿no? Y ella sabe perfectamente, vive los 10 años de Guerra de Troya sabiendo cómo va a terminar, ¿no? Y una frase que Christa Wolf pone en boca de Casandra fundamental, y es la que yo siempre utilizo en el libro también para romper ese binarismo que decíamos antes, que habían intentado romper al principio con Lytton Strachey, recordáis cuando decía de interponerse, ¿no? Cuando venía un soldado alemán e intentaba llegar a tu hermana, ¿no? Y la frase es la siguiente: entre morir y matar, vivir, o sea, sustraernos al binarismo militar y apostar por la vida, ¿no? Ya para terminar, he encontrado este enlace que veis aquí, es muy interesante, es Climate Militarismo, y habla de las tendencias que hay crecientes de vincular lo que comentaba al principio, es decir, la destrucción del planeta, la destrucción del medio ambiente con la destrucción de vidas humanas. Entonces, toda causa, digamos, a favor, en contra precisamente del cambio de estas consecuencias del cambio climático, etcétera, debería ser sensible también con las vidas humanas. Bueno, nos quedan unos minutitos, ¿no? Hasta las 8, yo creo que podemos aprovechar para si tenéis. Que incluso más porque la concentración es aquí al lado. Bueno, pero mira, tenemos 10 minutitos, a lo mejor, bueno, a mí me habría gustado que fuese más. Entonces, si tenéis ahí algún comentario que queréis hacer. La verdad, de los claves fue un éxito, ¿no? En contra de todo esto. La guerra de los claveles del Portugal. Recuerda un soldado ahí que tenía una especie de un escudo romano y una especie de abanico. Sí. Que ha puesto una figura ahí. Sí. A la guerra de Portugal. Sí. Los claveles. Sí, lo que también es un. Ya vimos también cómo acabó, que también es cierto. Pero bueno, eso daría para debatir, pero está bien traído. ¿Qué hacer si ¿qué hacer si un país invade a otro, como es el caso de Rusia con Ucrania? Se deja pasivamente que invadan el territorio, se reacciona de alguna manera. ¿Cómo actuar en una situación un poco límite? Sí, pero el problema es ese. O sea, la trampa está en la pregunta. Ese es el problema. Es decir, que la guerra la tenemos que criticar antes de que se produzca. O sea, generalmente los dilemas morales siempre se plantean, y muchas veces se lanzan a los antimilitaristas. Dicen, bueno, ¿y vosotros qué hacéis ahora? Bueno, antes hemos estado criticando el comercio de armas, no os habéis hecho caso, y al final se termina creando una guerra. Yo lo que propongo un poco es sustraerse, digamos, esas preguntas. Evidentemente, pues cada uno hará lo que pueda en función de su ética, de su trayectoria, etc., ¿no? Y bueno, ya ha habido respuestas diversas. La respuesta, por ejemplo, en Dinamarca, durante la ocupación nazi, fue distinta, una potenciación del movimiento de defensa civil no violenta.
No digo que eso sea la panacea, nunca es la panacea, es que no hay ninguna solución por la guerra, es que no hay ninguna, es que la guerra es el fin de todo. Es que yo creo que deberíamos ser conscientes de que en ese momento es que hay muy poco margen de acción. Lo fastidioso es que siempre nos están diciendo, sobre todo los antimilitaristas, bueno, y si invaden tu país, claro, pero ¿qué ha pasado antes para que lleguemos a esto? En el caso de Ucrania, también lo explico en el libro, pero sabemos que el desarrollo del Estado-nación ucraniano fue muy problemático, porque era un Estado muy diverso. Y entonces han ido laminando determinadas, bueno, el Estado se ha basado sobre todo en la lengua y en una serie de factores, y ha generado durante 15, 20 años las condiciones del conflicto que al final se produjo, ¿no? Había una palabra por ahí sobre todo. Sí. A mí lo que me da miedo es qué forma de manipular a la gente. Lo que usted dice, yo cuando empezó lo de Ucrania, yo tenía otra visión, porque yo seguí de Gorbachev, yo soy un entusiasta de Gorbachev, y lo que dijo Gorbachev al capitalismo y al sistema, hay que acabar con la OTAN y el Pacto de Varsovia. Claro, cuando la gente no sabe que en el 2014 hubo un golpe de Estado apoyado por Obama, fascista, nazi en Ucrania, y mataron a 15.000 personas, pues hay que tener por lo menos tener espíritu crítico para hacer. Pero cuando hablabas con la gente, enemigos, o sea, cuando yo le daba otro razonamiento, digo, es mi posición, no tengo la verdad absoluta, no había forma. Los comunistas siempre estáis igual, sois unos indeseables de dejarlo hasta de hablarlo, amigos íntimos. Ese es el peligro. Sí. Se argumenta bastantes motivos para defender la guerra, como tema por la religión o por otra historia. Yo creo, y la mayoría de los presentes creo que creemos, que la razón fundamental por la que se hace cualquier guerra son motivos económicos. Creo que si no es el 100%, es el 101%. Pero yo creo que teníamos que empezar a hablar de que los motivos económicos es la defensa del capitalismo, fundamentalmente. La OTAN existe para defender el capitalismo, no existe para otra cosa. Y no creemos que tenemos que hablar del tema ese. Sí, pero es que yo vuelvo a lo de antes, y las razones están más o menos, yo creo que están más o menos claras, es decir, se han teorizado, etc. A mí lo que me preocupa es que tengamos ese resorte tan fácil en los jóvenes, por ejemplo, o gente mayor, y enseguida, digamos, siga la guerra. Eso es lo que me preocupa. Es decir, las razones evidentemente están ahí, pueden ser más o menos ocultas, etc. Pero ¿por qué es tan fácil conseguir, digamos, ese apoyo popular? ¿Por qué a muchos gobiernos les resulta tan fácil? Y vuelvo a lo de antes, ¿por qué hay tanta gente sensibilizada contra el cambio climático, contra el maltrato animal, etcétera, entre la juventud? Y ya no hay tantos, porque no se ven tampoco en las manifestaciones con el tema del gasto militar. Eso es lo que me preocupa, porque esa es la base. Es decir, las guerras se pueden organizar, etcétera. Pero vuelvo a la frase famosa, imagínate que hay una guerra y no va nadie, ¿no? Yo no sé si eso es tan claro. Vamos a ver, yo creo que he leído hace no mucho algún tipo de estudio hecho en bastante, o sea, por áreas geográficas, sobre, consultando a la gente sobre si tu país se declarara en guerra, ¿estarías dispuesto a participar? ¿No estarías dispuesto a participar? ¿O no lo tienes claro? Y la sensación que yo he tenido es que en los países desarrollados de Europa era claramente una minoría, quienes afirmaban que sí que estaban dispuestos a participar en ello. La tasa era un poco más alta, por ejemplo, en Estados Unidos, y era enormemente más alta en el sur de Asia y en África, y en Medio Oriente, que son sitios, de alguna forma, en que hay una cierta habituación al conflicto. Nosotros no estamos habituados. Estamos habituados a que los conflictos siempre estén lejos. O sea, en que nosotros seamos los facilitadores o los que ponen los medios tecnológicos para ellos, pero nuestros ejércitos mayoritariamente son mercenarios, de hecho. Son
profesionales, llamemos profesionales, pero mercenarios son muy fuertes, pero básicamente es eso. Entonces, claro, uno puede decir, las guerras se producen porque se han producido unas causas. Claro, cuando se producen, cuando las causas se han dado, esas causas no siempre es fácil retrotraerlas al momento anterior. En ese sentido, la valoración colectiva que se tiene de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial es distinta. La Primera Guerra Mundial es claramente una guerra por el reparto de los recursos, por el reparto colonial del mundo, pero la Segunda Guerra Mundial todo el mundo tiene la sensación de que hay alguien que la provoca deliberadamente. Entonces, el hecho de que eso es así significa que cada vez que se intenta entrar en guerra con alguien, siempre se cita a Hitler y a Múnich. Siempre. Normalmente no se parecen en nada. Normalmente es absolutamente una trampa, pero el hecho de que se cite siempre el supuesto acuerdo que luego no funcionó en Múnich con respecto al reparto de Checoslovaquia y al papel de Hitler significa que todo el mundo entiende que en aquel contexto era muy difícil evitar acabar. Sí, pero bueno, pensemos un poquito que las últimas guerras, o sea, últimamente nadie declara la guerra. O sea, no sé, la famosa declaración de la guerra no la declara nadie. O sea, Trump el otro día estuvo bombardeo en Irán y no declaró la guerra ni se acuerda de ninguna cosa. Yo creo que ya deberíamos salir, no vaya a ser que esta charla tenga el efecto contraproducente de movilizarnos, ¿no? Nos tenemos que... Es a las 8:30. Es a las 8:30. Vale, perdón, entonces seguimos. Voy a... Enlazando un poco con lo que comentaba aquí un compañero, y saltándome un poco la tarea de moderador, uno de los conceptos que tú acuñas en tu libro es lo que llaman la brutalización de la política, que se ha dado en diferentes épocas, pero que sobre todo se dio en el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estaríamos hoy con esto, que estamos ahora en lo que se ha llamado polarización, en una situación similar. Es que siempre hemos estado en eso. O sea, el concepto de brutalización de la guerra, la práctica brutalizadora de guerra, es de Moss. Y lo articula a partir de una experiencia histórica muy concreta, que son los cuerpos coloniales europeos. Es decir, por ejemplo, los Freikorps en Alemania se habían fogueado antes en África Oriental, ¿no? O la Legión extranjera francesa en África, no en Argelia, o la Legión española. Es decir, esas prácticas brutalizadoras de guerra se dan y se consienten por parte de esos países que al mismo tiempo están convocando conferencias, por ejemplo de la Haya, y están estableciendo convenios y están estableciendo las llamadas reglas de la guerra. La guerra es un absurdo. O sea, en sí, la guerra en sí, en esas prácticas, es un absurdo. El problema que ocurre en entreguerras es que esas prácticas se empiezan a desarrollar y van a luego proyectarse en el propio terreno europeo o en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces eso es interesante también remarcarlo porque nos abre el foco. Esto no va de Europa solo. Es decir, va del dominio del mundo, va de la era del imperialismo, ¿no?, que decía Haussmann, ¿no? Y ahí es donde está toda esa historia, esa crónica negra de las responsabilidades occidentales de los imperios europeos y occidentales en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese es también un poco interesante, ¿no?, pensar un poco en esos momentos coloniales, ¿no?, esas fases coloniales. Es curioso que en esta cosmogonía tengamos a tantas mujeres ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 estrellas titilantes en el cielo, ¿no? Como el discurso muchas veces de Petra Kelly, de Simone Weil, de Christa Wolf y de otras muchas, se sale de la dicotomía histórica del bien y del mal, del bueno y del mal, de conmigo y contra mí. Y es un discurso profundamente vinculado a la vida, que por cierto es un discurso absolutamente minoritario y que la mayor parte de las personas no leen, no interesa. Y entonces yo te agradezco muchísimo que las hayas traído presentes porque son realmente
guías intelectuales de gran calado en todo lo que es el movimiento pacifista y el movimiento del feminismo asociado al pacifismo. Claro, es que además estas mujeres también es interesante porque, por ejemplo, Berta von Suttner vivió la guerra en primera persona, porque estuvo precisamente en las guerras ruso-turcas del último tercio de los años 70 del siglo XIX, también estuvo ahí trabajando de enfermera. Entonces ella ya conocía la guerra. Simone Weil estuvo en el frente de Aragón. Si no estamos hablando de gente que hablaba de la teoría, estamos hablando de gente que se comprometía con un conflicto y sufría la guerra. Y las mujeres, ya lo hemos visto, han sufrido la guerra de mil maneras, ¿no? Tanto la violación como arma de guerra o el sufrimiento de las poblaciones civiles. Desgraciadamente, la historia de las guerras, habiendo sufrido las mujeres la guerra, no están presentes en los relatos. Solamente están presentes esos varones desnudos que veíamos antes, o sea, esos varones guerreros, esas masculinidades guerreras idealizadas en la estética. Bueno, otra mujer también que nos animó también a buscar las declaraciones, me parecen interesantes, es Greta Thunberg. Greta Thunberg yo creo que es una figura femenina actual que está precisamente criticando esa vinculación entre militarismo y destrucción del planeta. ¿Qué piensas sobre el movimiento pacifista en este momento, cuando el movimiento ecologista tiene cierta vitalidad, mientras que el movimiento pacifista, que lo tuvo en otras épocas, años 60 o 70, da la impresión, no sé si es real, que está como muy en la sombra? Ese es un debate que siempre surge, pero de todos mis colegas también, porque yo he militado en el movimiento antimilitarista, actuales que están militando en el antimilitarista están también en el ecologista y al revés, ¿no? Y ecologistas en el antimilitarista. Creo que aquí tendríamos que examinar un poco esa tradición antimilitarista nuestra y mirar un poco, claro, yo vengo del movimiento de insumisión, entonces al servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria. Entonces lo que veo ahí es que hubo cierto espejismo, es decir, eran pocos grupos los que optaron por la insumisión, etcétera, pero aquella fue una especie de causa justa o causa muy popular que concitó muchas simpatías. Es decir, el encarcelamiento de los insumisos, yo creo que eso y amplificó mucho la lucha antimilitarista, pero no fue más allá del servicio militar. Entonces, cuando Aznar lo suspende, que no lo abole, que en cualquier momento no puede caer otra vez, desapareció el problema, porque claro, el éxito de alguna manera de la campaña de insumisión, yo creo que fue precisamente que el servicio militar obligatorio era absolutamente impopular en aquel entonces. Y ahora lo vamos a ver también, lo vamos a recordar, los que lo vivimos en aquel momento, pero vamos a recordar también, van a salir documentales sobre, por ejemplo, la cantidad de muertos que arrastra el servicio militar obligatorio, de gente que murió en maniobras, de gente que murió de frío, etcétera, todo eso se verá. Y eso en aquel entonces estaba concitando un estado de ánimo, estaba creando un estado de ánimo muy hostil, digamos, al mantenimiento del servicio militar. Y aquí hay un mérito enorme del movimiento de insumisión, y es decir no. O sea, simbólicamente dijeron no a una institución que llevaba siglos, desde 1830 y tantos. Decir no, o sea, decir no vamos. ¿No? Entonces yo creo que ese espíritu, si se puede recuperar también con el tema del rearme de la guerra, yo creo que sería también, simbólicamente sería una gran baza. Yo iba por este lado, desde el movimiento antimilitarista, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para desmontar esa estructura cultural? Yo, vamos, mi experiencia, yo estoy bastante demonizado, la verdad, de la militancia, digamos, día a día. Pero para mí es muy importante que, es un poco lo que decía antes, ante estas fórmulas, estos dilemas morales que nos dicen eso, que tenemos que reaccionar, hay que armarse, no hay otra solución, etc. Yo que con mis alumnos, que es la militancia que tengo, y alumnas, les digo que piensen, que reflexionen, que utilicen la crítica. O sea, claro, entiendo que es una cosa como muy ideal, ¿no? Pero que utilicen la crítica, que piensen, porque todo esto se basa en que no pensamos, o sea, se apoyan en la falta de crítica. Y los mecanismos de propaganda tienen éxito porque no los criticamos, porque no pensamos. O sea, es un poco, no nos paramos, digamos, a pensar, ¿no? Yo creo que, bueno, es una solución, digamos, muy patética la que propongo. En fin, soy consciente de ello. Un par de intervenciones más, si las hay.
un poco recogiendo lo que estaban comentando, un poco con la erótica de la guerra, ¿no? Que ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, la parte de Israel e Irán, y eso ha calado bastante en el imaginario colectivo, pero antes comentaba un poco el tema de lo que es dar el paso a formar parte del ejército. Salían cuando se estaba hablando de el incremento que tiene que hacer España para cumplir con lo que marca la OTAN, y una parte es para aumentar el número de soldados en el ejército español. Y eso parecía que era como lo más complicado de conseguir. Es decir, todavía hay bastante separación entre lo que es un poco la erótica que puede aparecer pues, en la guerra, con lo que es realmente dar ese paso de me alisto al ejército y sé que, y más en un mundo tan convulso como ahora, me podría tocar ir a luchar. Entonces, si piensa que esa brecha, si se está reduciendo, y en cuestión de nada sí que vamos a tener como más gente que se quiere implicar en el procesos armados, o si va a seguir como ahora, que prácticamente la mayoría de la gente que se alista muchas veces vienen de población migrante, ¿no? De América Latina, que tienen estos convenios que pueden participar en el ejército, pero que lo que es la población todavía tiene bastante rechazo a alistarse en el ejército. Sí, pero bueno, eso puede cambiar en cualquier momento, o sea, en función precisamente de esos mecanismos culturales y de esas campañas, ¿no? Y eso tiene efectos, es decir, o sea, por ejemplo, en los años 90, cuando nosotros estábamos militando en el movimiento militarista, fue aquel primer paso, digamos, de las causas justas de la implicación militar en los conflictos, que fue el de las intervenciones militares humanitarias, que era un oxímoron, ¿no? Una intervención militar humanitaria, o más, bueno, no sé. Pero en aquel entonces todavía, de alguna manera, en aquella época de la década de los dividendos de la paz, etcétera, de alguna manera había los poderes, digamos, que estaban en juego, tenían una cierta, se sentían un poco obligados a justificar moralmente la guerra, ¿no? Que es lo que luego volvió a pasar en 2022 con Ucrania, ¿no? Pero es que ahora no. O sea, que todo esto va cambiando. O sea, el ministro de Defensa israelí llegó a hablar de los palestinos como animales humanos. Es decir, lo que pensamos que son pasos dados en pro de la civilización es mentira. O sea, en cualquier momento podemos ir para atrás, ¿no? Entonces, en cualquier momento también se puede justificar, ¿no? Puede conseguir instar también ese servicio militar obligatorio. Ahora mismo el tema es un tema de dinero, puro y duro. O sea, ahí soy marxista completamente. O sea, contratar a más soldados es invertir muchísimo más en presupuesto militar, pero yo no descarto que se den una serie de circunstancias que hagan que sigamos naturalizando la guerra. Y el conflicto palestino el genocidio palestino precisamente es una buena prueba. O sea, como tantos partidos políticos alemanes están callados ante el genocidio palestino. Es impresionante porque lo estamos viendo en directo, ¿no? Hoy estaba escuchando a Rita Segato, una teórica argentina, y estaba diciendo, bueno, es que cuando llegaron los soldados rusos del Ejército Rojo o los soldados aliados a los campos de concentración nazis, de exterminio, estaban viendo algo que había permanecido oculto. Entonces se horrorizaron porque aquello había permanecido oculto. Pero esto no está permaneciendo oculto. Esto pasa todos los días. Todas las imágenes las vemos todos los días. ¿Es posible que nos acostumbremos a este horror? Si nos acostumbramos a este horror, habremos dado un paso más en la naturalización de la guerra. Yo te quería preguntar, igual que nos has propuesto, nos has hablado a todas estas mujeres valientes, si sabes si existe ahora, orientado precisamente a los jóvenes, algún influencer, que es lo que funciona mucho, si no te rías porque tiene una influencia realmente impresionante. Entonces, si sabes si hay alguno o alguna que trate este tema, que esté en el antimilitarismo, en fin. No conozco ninguna, y eso es uno de mis problemas como docente, que estoy un poco como al otro lado de un abismo, y entonces no sé, sé que estudian historia con vídeos de TikTok, muchos de ellos, algo que yo de vez en cuando me entero no lo entiendo en absoluto, pero claro, no sé lo que eso sería yo creo que sería muy interesante, analizar un poco qué están viendo. Es que es fundamental. Sobre todo viendo, más que leyendo, claro. Sí. O oyendo. No, espero que esté. Bueno, ella y luego terminamos por ti. Vale. No, tú primero. A ver, la pregunta que iba a hacer yo era que en el siglo pasado yo escuchaba mucho lo de que siempre
siglos anteriores habían sido mucho más violentos de lo que se era, por ejemplo, cuando lo oía yo tanto en el siglo XX, ¿no? Ahora digamos que en el siglo XXI eso lo he dejado de oír. Entonces, no sé en qué se basaban realmente. O sea, como yo digo, pues eso quiere decir que antes mataban a mucha más gente de la que hayan podido matar. Yo qué sé, fíjate, en el siglo XX hemos tenido la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Civil Española, etcétera, ¿no? Y no sé realmente en qué se basaba y que ahora lo he dejado de oír, entonces no sé si es porque eso ya no hacen esa comparativa o qué. ¿Tú qué me dices? Bueno, a mí lo que se me ocurre es que también funcionando con los metarrelatos de la historia, con las cronologías de la historia y cómo se organizan en torno a conflictos, estamos obviando una cosa muy importante. Antes lo decía, es decir, Trump no ha tenido necesidad de declarar la guerra. La historia de la reglamentación de la guerra, y estamos en la Facultad de Derecho, la guerra justa, todo eso llevaba unos procedimientos de declaración de guerra, etcétera, ¿no? Justificación de la guerra, etcétera. Llevamos mucho tiempo donde se producen guerras que no se declaran. Es decir, y yo creo que estamos en pensar en una tercera guerra mundial, yo creo que es un error, que llevamos mucho tiempo en lo que ya algunos autores cada vez más hablan se han referido a ello como guerra permanente. Estamos en un estado de guerra permanente, por lo menos desde el año 2001, después del atentado de las Torres Gemelas. Fijaos un poco en todas esas guerras que se han montado. No ha habido declaración ninguna. O sea, la invasión de Afganistán, el bombardeo de invasión de Afganistán, Irak, 2003, se han saltado las reglas de la guerra que eran pura FIFA, ¿no? Pura teoría, se las saltaban continuamente, como el derecho internacional de siglos anteriores, siglo XIX por ejemplo, pero ahora lo que se está dando es eso, es un clima de guerra permanente. Lo que pasa es que, bueno, pensamos que la tercera guerra mundial porque no cae la bomba encima, pero en Kiev le están cayendo la bomba encima, en el Mediterráneo Oriental, etcétera, en todo lo que es el Golfo Pérsico, el Próximo Oriente, etcétera. Es decir, que hay un clima de guerra permanente. Yo creo que eso es un poco la característica que estamos viviendo. O sea, tenemos que analizar ese militarismo, digamos, en esa clave de una sucesión continua de conflictos. Y por supuesto estoy dejando de lado esas guerras que se producen, que también están ahí, esas mortandades de muertos en el Mediterráneo, de gente escapando, poblaciones enteras escapando de las guerras, de la miseria que generan las propias guerras, como la destrucción de Irak, los que tenemos una edad, hemos visto como un Estado absolutamente sólido en su época como era Irak, es un no Estado desde hace ya mucho tiempo. Ahora pretenden hacer lo mismo con Irán, ya se hizo también con Siria, con Líbano. Es decir, si como historiador, si me pongo a mirar para atrás, no veo más que guerras. El Cáucaso, Chechenia, Armenia, Azerbaiyán. Entonces, yo creo que deberíamos entrar un poco en eso y decir, bueno, estamos viviendo la guerra permanente, ¿qué hacemos? Vamos a seguir diciendo sí a las armas. No, yo no sé, yo solo no te quiero hacer otra pregunta porque tu exposición me parece que es muy clara del no a las guerras. Yo lo que te quiero agradecer es que termines con esa imagen que es un reconocimiento a las mujeres que siempre estamos en todas las causas justas. Me parece muy bonito este final. Yo quería... Bueno, con esto que se ha comentado de los influencers de la época de entreguerras antimilitarista, perdona la voz, y que no ha salido aquí citado, bueno, entre muchos otros, pero es Ernest Friedrich, ¿no? El autor de Guerra a la Guerra, que hizo un libro tremendamente visual que tenía la capacidad de impactar como ahora no impacta nada, porque ahora tenemos una absoluta indigestión también de elementos de violencia que es uno de los problemas, ¿no? Que ya no remueven nada, ¿no? Aparecen constantemente en los telediarios, pero bueno, si a alguien le interesa también, Ernest Friedrich, el libro este que tiene, conoceréis, ¿no? Porque las imágenes son muy reconocibles, ¿no? De los soldados de la Primera Guerra Mundial, y por cierto hizo un museo, si no recuerdo mal, en Berlín, y los nazis se lo cerraron en el año 33. Sí que, bueno, también añadir que creo que es importante también reconocer
digamos, el espíritu antimilitarista de la sociedad en el Estado español, porque el hecho de que se esté hablando de que somos el Estado dentro de la OTAN que menos aporta dentro de su Producto Interior Bruto responde a las condiciones y a las dinámicas sociales del propio país, no es una cuestión tampoco de qué partidos políticos, porque ni siquiera Feijóo, os habréis dado cuenta, se atreve a decir mi propuesta es que pongamos aquí el 5%, ¿no? Entonces creo que hay un rechazo también bastante importante a un aumento de lo que es el gasto militar en la sociedad, y eso es un elemento que hay que aprovechar también desde el movimiento antimilitarista. Otra cuestión que creo que es interesante es que se habla en varias ocasiones de la militancia. Nosotros somos militantes, y militancia viene de militia y de soldado, ¿no? O sea que somos soldados de ciertas causas. Yo soy de la opinión de que, bueno, las guerras en este contexto de fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, como decía Lenin, le vienen impuestas a los pueblos. Y creo que para contrarrestar, digamos, el auge del fascismo, no que viene, sino que está, y su hijo predilecto, que es el sionismo, mejor el Ejército Rojo que el modelo danés, porque Dinamarca en una semana era parte del Tercer Reich, y si todos los pueblos de Europa hubieran hecho lo mismo, no quiero hacer historia contrafactual, que yo también soy historiador, pero bueno, está claro que ante la tesitura de la guerra impuesta, los pueblos muchas veces tienen que decidir. Y podemos hablar de los casos latinoamericanos, asiáticos, de la descolonización que se ha producido, con obviamente guerras que a los pueblos a nadie nos gusta, ¿no? Pero si se habla de si existen guerras justas, pues bueno, existe algo que está sucediendo, que es la continuación de la política por la vía militar, como decía Milosevic, ¿no? De que es la guerra, y el momento, ya termino, en el que estamos viviendo es como se disipa toda la hojarasca que es la presunta diplomacia, las reglas internacionales que existían, etcétera, para mostrar la verdadera cara de lo que existe, que es como el poder duro y bruto y la guerra como un mecanismo pues eso, de dominación, que cuando no funcionan otros mecanismos se impone y punto, y es lo que hay, y es a lo que nos enfrentamos y es la realidad cruda. Entonces este es el contexto en el que estamos, ¿no? Está muy bien. Solamente un comentario sobre el Ejército Rojo, ¿no? Y una de las cosas que trata en el libro es sobre las violaciones masivas del Ejército Rojo. Eso también, digamos, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, cuando analizamos estos casos históricamente. Muy bien la menciona Fideli, Guerra a la Guerra, su gran libro, que ya sabes que consta de fotografías de desfiles, uniformes militares, y al otro lado están fotografías de la muerte, lo que significaba la guerra, en relación con lo que decía Autodic. Ese libro ha sido traducido al español hace poco, por lo cual tenemos una buena cantidad de libros para pedir a Sandoval, que lo tenemos aquí en la librería. O sea, 3 Guineas, Cassandra, Guerra a la Guerra, que ha sido recientemente traducido, y también el libro el que he comentado antes, de Bertha von Sutter, ¿no? Aquí tenemos un buen catálogo de lecturas. Bueno, al libro lo que decía antes, decía Luis Eduardo Orte, que político es la policía como militante a militar. En última instancia, especímenes de armas tomar. Bueno, ya le ha dado todas las gracias a Sandoval, que me hablar. Tenemos ahora una concentración que hemos convocado a la plataforma Valladolid contra la guerra. Y recordaros que también hay otros movimientos, porque estarán ahora en la concentración de la plataforma también de solidaridad con Palestina, que mañana también tiene una concentración en la Fuente Dorada a las 8:30. Entonces, hacemos llamamientos, nosotros llamamos de unos sitios. Y gracias por venir.